Ayúdanos, Señor, a darlo con todo el corazón, con un corazón dispuesto y entendido y con un entendimiento para que sepamos a quién adoramos, Señor. Bendito eres. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor y vamos a adorarle. Vamos a adorarle con tus palmas. Gloria y su gloria está en este lugar. ¿Cuántos lo creen? Amén. Porque todo es posible en su nombre y no hay nada más grande que su nombre, porque dice su palabra que en su nombre se doblará toda rodilla,
de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Y dice también en Hechos y Joel que en los postreros días será derramado el Espíritu en los siervos y las siervas, y habrán señales en los cielos y en la tierra, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Lo creemos? Estos son los postreros tiempos, y nosotros somos la luz, y Él es la esperanza, y su nombre es sobre todo nombre. Amén. ¿Por qué no levantas tus manos y le dices: nombre que es sobre todo nombre, nombre que es exaltado a lo sumo, nombre que es el único que nos da salvación? Oh Señor, tu nombre, tú eres Jesús, Señor. Exaltado fue a lo sumo, coronado con poder. No le importó ser un hombre
Hola, muy buenos días a cada uno de ustedes. Una vez más, es un honor para mí estar en este tiempo compartiendo la palabra de Dios. La verdad es que inicia un nuevo año, un año de crecimiento, un año de retos y desafíos. Y deseo, ¿verdad?, que Dios te pueda bendecir, te pueda dar esa gracia, esa sabiduría para seguir creciendo en el conocimiento del Hijo de Dios. A la vez deseo, ¿verdad?, que cada uno de nosotros pueda seguir haciendo el trabajo que estamos haciendo, la obra de Dios, que es un honor para nosotros estar realizando este trabajo tan importante y vital para cada uno de nosotros. Voy a compartir un tema que tiene que ver con el crecimiento. Le he llamado a este tema 2021, año de crecimiento. Y yo creo que hay dos cosas que tenemos que considerar importantes. No solamente el poder establecernos en nuestra fe en Cristo, sino también el anhelo de nosotros es que sigamos creciendo. No solamente crecer en el conocimiento de Cristo, sino también crecer en todas las áreas de la vida. En todas las áreas tenemos que crecer. Para que pueda lograrse eso, es necesario que podamos entender lo que significa la vida cristiana. Primeramente, la vida cristiana, entonces sabemos que solamente la podemos alcanzar, a realizar o a vivir cuando estamos en Cristo. Si estamos fuera de Cristo, es muy complicado que esto sea posible y que esta sea una realidad. Ahora, más de 100 veces en el Nuevo Testamento se usa la frase en Cristo. Esa frase en Cristo, ¿verdad?, se repite en varias ocasiones, no solamente en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, cuando el pueblo vivía bajo la dirección del Señor, sino también en el Nuevo Testamento cuando usa esa frase, ¿verdad?, los escritores en los evangelios y las cartas, ¿verdad?, que vemos en el Nuevo Testamento, usan esa frase en Cristo. Ahora, realmente vivir la vida cristiana en este tiempo, entiendo que es imposible. Es imposible que nosotros podamos vivir la vida cristiana solos, solamente por buenas intenciones o por buenos deseos. La única forma de cómo podemos nosotros vivir la vida cristiana, la vida que honra a Dios, es a través de vivir en el poder del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo entonces actúa en nuestra vida, es la única forma en la cual nosotros podemos realmente vivir una vida de poder, una vida plena en el Señor. Por esa razón es que el Señor Jesús en el libro de Juan, en el capítulo 15, en el versículo 4 y versículo 5, nos da a nosotros una enseñanza increíble. Y me llama la atención porque Jesús se establece, se nombra a Él como la vid verdadera. A nosotros como iglesia nos dice que somos como las ramas del árbol o somos como las ramas de un árbol. Y dice la palabra del Señor que el deseo de Él es que nosotros podamos producir mucho fruto, pero hay un requisito muy importante. Hay un aspecto importante que nosotros tenemos que considerar para que podamos dar mucho fruto y un fruto que permanezca, un fruto abundante de parte de Dios como iglesia. Dice la Escritura, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Permanezcan. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Realmente si estamos separados entonces de la vid que es el Señor, es imposible que nosotros podamos tener una vida plena en el Señor y mucho menos podemos dar fruto. Por esa razón es que la invitación del Señor es que podamos nosotros permanecer en Cristo, en Él. Y sigue mencionando y dice, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Las que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí, dicen, nada ustedes pueden hacer. Nada podemos hacer. Realmente algo que honre a Dios. Puede ser, repito, que tengamos buenas intenciones, buenos deseos, buenos planes, buenos propósitos, pero si Dios no edifica, si Dios no está presente, si el Señor no es una realidad en medio de nosotros, en medio de nuestra vida, en medio de las familias, en medio de los lugares donde trabajamos, en medio de los lugares donde nos relacionamos, es imposible que realmente seamos bendecidos. Por esa razón es que el llamado para este año es permanecer, estar injertados, ¿verdad?, pegados a la vid que es Cristo Jesús.
Ahora, la vida cristiana consiste en mucho más de ser perdonado y escapar del castigo eterno. O sea, la vida cristiana es algo más de ello. Implica toda una vida nueva, un estilo de vida, una nueva manera de vivir, una nueva manera de hacer las cosas. O sea, es algo nuevo. A eso me refiero. A eso me refiero cuando hablo acerca de la vida nueva. Debe de haber entonces nuevos hábitos, nuevas costumbres, nuevo vocabulario. Debe de haber nuevos pensamientos, nuevos propósitos, nuevas conductas. O sea, todo tiene que ser nuevo. Porque de otra forma, entonces solamente estaremos nosotros ostentando tener una religión. Y ese no es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que la vida de Cristo pueda evidenciarse en nosotros, para que entonces pueda el Señor ser exaltado a través de nuestra vida. Por esa razón es que nos menciona también Pablo en su segunda carta, en el capítulo 5, versículo 17, y dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Todo aquel que ha venido al Señor, entonces dice que se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Eso es lo que tenemos nosotros que hacer. Eso es lo importante de la vida en Cristo, de hacer las cosas de una forma diferente, o vivir de una manera diferente a la vida que traíamos anteriormente. Entonces tiene que ver con cambios en nuestra vida. Y yo sé que Dios desea, amados, desea bendecirnos en este año, pero es importante que haya una vida nueva en nosotros. Ahora, me llama la atención porque cuando la Escritura nos menciona en esta parte de una vida nueva ha comenzado, estoy hablando de una nueva conducta. En el libro de Proverbios, en el capítulo 20, en el versículo 11, hay una enseñanza o una ilustración o Salomón nos enseña, nos muestra algo de lo que es una vida nueva. Una vida nueva entonces está evidenciada por hechos, está evidenciada por una nueva forma de vivir. Y dice la Escritura, aún a los niños se les conoce por su modo de actuar, si su conducta es pura y recta. Aún los niños, o sea, está incluyendo a los jóvenes, los adultos, las personas mayores, está incluyendo aún los niños, dice, se les conoce por su modo de actuar, por su modo de vivir, por su modo de hacer las cosas. Sigue mencionando, si su conducta, dice, es o no pura y recta. Es o no pura y recta. Ahora, la palabra conducta significa una forma de comportarse, forma de conducirse. También significa un curso de vida, una manera de cómo vivimos, modo de actuar. También significa manera de vivir y manera de cómo me comporto. Eso es lo que significa esa palabra conducta. Y es importante, ¿verdad?, que nosotros consideremos entonces en este año una vida nueva en Cristo Jesús. Sigue diciendo el versículo 29 del mismo capítulo 20. Dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza. Las canas de la experiencia son el esplendor de los ancianos. En otras palabras, lo que está diciendo Salomón es que ¿en qué distingues tú un joven y un anciano, una persona mayor? Dice que a los jóvenes se les distingue por su fuerza, por su determinación para hacer las cosas. Pero las personas adultas se les distingue o en ellos se evidencia la experiencia que tienen al paso de los años. Y es importante que podamos considerar que todo es visible ante los ojos de Dios y ante los ojos de los demás. Por esa razón es que Pedro nos insta, nos motiva, nos muestra
¿Qué actitudes nosotros tenemos que abandonar, dejar? Por esa razón es que en su primera carta, Pedro, en el capítulo 2, del versículo 1 al versículo 3, nos menciona y dice: por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. Otra vez la palabra ¿qué? Conducta. Desháganse de esa manera de vivir, esa manera de hacer, esa manera de comportarse. Acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Los comentarios que a veces, lamentablemente, al no tener cuidado o precaución cómo hablamos, porque no nos escuchamos a nosotros primeramente, sino que hablamos solamente por hablar, herimos, lastimamos, ofendemos, ponemos juicios en los demás. Y la Biblia nos menciona, dice, no juzgues para que no seas juzgado. El punto es que Pablo nos menciona y dice, desháganse de ese tipo de acciones, de ese tipo de conductas. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. En otra versión dice, la Valera, dice, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por medio de esa leche ustedes puedan crecer para la salvación. Oh, es increíble. Es increíble lo que el Señor nos dice. Pidan a gritos, dice, ese alimento nutritivo. O sea, clamen, anhelen, busquen. Y dice, pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. Es la actitud que tenemos que tomar nosotros. Ahora, Pablo hace un llamado aquí también a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso tiene ciertas conductas, ciertas situaciones que tiene que tomar en cuenta. Y es importante que podamos nosotros comprender, refiriéndome al capítulo anterior, a la lectura anterior, de Pedro, cuando dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, se está refiriendo a la palabra de Dios. La palabra de Dios. Sea un anhelo de nuestro corazón, porque es la palabra lo único que puede transformar nuestra vida, nuestra conducta. La palabra viva. La palabra que nos purifica, que nos limpia nuestras conciencias de obras muertas. Por esa razón es que Pablo les reitera a la iglesia de Éfeso en el capítulo 4, en el versículo del 1 al 4, nos da una enseñanza también muy clara acerca de lo que tenemos que considerar nosotros. Dice, fíjate, por lo tanto, yo, prisionero por vivir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. En otra versión dice, vivan conforme a la vocación por las cuales ustedes fueron llamados, a la vocación en la cual fueron llamados. Vivan. Y aquí en esta parte les dice, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Primeramente, hemos sido llamados a la salvación. Número 2, hemos sido llamados a vivir en el reino de Dios. Pero número 3, hemos sido llamados también a extender el reino de Dios. Llevar el reino de Dios a otras familias, a otras personas que no conocen a Cristo. Y ese es el reto, amados. Es el reto de la iglesia en este tiempo, de poder entender este contexto. Sigue diciendo, versículo 2, sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Es increíble porque estas actitudes que vemos aquí, que Pablo les está diciendo a la iglesia que considere tomar, como la humildad, como la amabilidad,
como buscar la paz entre unos y otros. Esas actitudes realmente vienen de parte, es un fruto del Espíritu, pero es algo que tenemos que manifestarnos unos a otros en todo momento, en todo tiempo. Por esa razón es que si tú y yo queremos crecer, queremos avanzar en nuestra fe, para ya no ser niños, ¿verdad? Entonces tenemos que anhelar y tomar, ¿verdad?, estas actitudes que realmente son de mucha importancia. Sigue mencionando el versículo 3, dice, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Versículo 4. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Realmente, amados, es el Espíritu Santo el único que puede ayudarnos para tener estas actitudes, dejar las cosas que nos estorban, dejar las cosas que no honran a Dios y extendernos hacia adelante. Ahora, en este mismo capítulo nos damos cuenta que lo que Pablo está haciendo es también donde les dice, ¿saben qué, señores? Dios ha dado dones a los hombres, les ha dado oficios a los hombres y ha establecido un gobierno para que ustedes entonces puedan entender y comprender que ellos fueron establecidos. ¿Para qué? Para que puedan llevarnos a un crecimiento, para que puedan conducirnos, puedan enseñarnos la palabra de Dios. O sea, les menciona, ¿verdad? En el capítulo 4, ahí del versículo 11, dice, y Él estableció, habla acerca de los 5 ministerios, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, pastores y maestros, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y es importante que consideremos, porque el versículo 14 dice, entonces, para que ya no seamos, la otra versión, la Valera, dice, para que ya no seamos niños. Pero esta versión, la NTV que estoy viendo, dice, entonces ya no seremos niños inmaduros. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En otras palabras, lo que Pablo les está diciendo a la iglesia es que consideren que el Señor desea que nosotros podamos seguir creciendo en la fe y que podamos nosotros seguir aprendiendo a través del gobierno que Él ha establecido en la iglesia, para que ya no seamos niños, dice, llevados de todo viento de doctrina, llevados de acá para allá. Ahora, el versículo 15 dice, en cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte para cumplir con su función específica. Ayuda a que los demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno ¿de qué? Del amor mismo. Entonces, es importante, amados, que podamos considerar que el Señor pone los medios necesarios para que tú y yo podamos crecer, podamos avanzar, hasta llegar a la estatura, dice la Escritura, del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Esa es la meta. No nos rindamos en este año. En este año anterior que pasamos, 2020, un año de retos, un año de desafíos, un año de sorpresas, un año de incertidumbre, un año de muchas situaciones que realmente yo no sabía en muchas ocasiones qué hacer. Pero Dios nos fue guiando para poder no perdernos, no extraviarnos de sus planes y propósitos. Por esa razón es que en este nuevo año que estamos iniciando, yo deseo que tú y yo podamos afianzarnos en las promesas, en las escrituras, en las promesas que Dios tiene para nosotros. Ahora, por esa razón es que Pedro también, en su primera carta,
en el capítulo 2, lo que leímos hace un rato, versículos del 1 al 3, dice: por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. O sea, cosas del pasado, cosas que un momento dado, lamentablemente, han estado ahí, ¿verdad? Y si nosotros no las abandonamos, no las dejamos, no las hacemos un lado, entonces, ¿qué va a suceder? Es que ahí van a estar siempre estorbando en nuestra vida. Ahora, es muy importante que tú consideres deshacerte de las cosas del pasado, deshacerte de las cosas que no sirven, que no te van a dejar avanzar. Por esa razón es que en Isaías capítulo 52, en el versículo 1, Dios hablando a la iglesia, al pueblo de Israel, dice: despierta, despierta. Estoy hablando, refiriéndome a la versión Valera. Y dice: despierta, despierta. Vístete de poder, oh Sión. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Versículo 2. Dice: sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Porque así dice Jehová: de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Pero dice la escritura el 2, y es donde quiero ahondar un poco más, donde dice: sacúdete del polvo, levántate y siéntate. Hay cosas que tienes que deshacerte de tu vida. Pero en otra parte de la escritura también nos menciona y dice: no traigas al presente, no traigas a tu vida las cosas del pasado. No las traigas. No las tienes por qué estar trayendo, las cosas que un momento dado afectaron tu vida. Porque lamentablemente son cosas que no te van a dejar avanzar. Y estoy hablando de Isaías capítulo 43, versículo 18. Y dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Está hablando precisamente de una promesa que Dios tiene para nosotros, que hay cosas nuevas en este año. Y eso es el reto y el desafío de cada uno de nosotros. Ahora, para que esto sea posible, amados, consideremos estos aspectos. Número 1, queremos crecer ciertamente, pero ¿qué hay que considerar? Número 1, hay que mantener una dependencia total de Dios. Dependamos totalmente de Dios. No vamos a resistirnos. Realmente Dios ha traído esta pandemia, esta forma de vida, con el fin de que el hombre pueda alzar sus ojos a Dios, de que el hombre se rinda, de que el hombre pueda realmente reconocer la grandeza, la belleza, el poder de Dios. Lamentablemente, muchos, lejos de poder acercarse a Dios, se afianzan en su necedad. Pero el consejo de la palabra es este. Cuando hablo acerca de depender totalmente de Dios, estoy hablando de que tengamos o busquemos siempre una relación sana con Él. De otra forma, será muy complicado que tú y yo podamos alcanzar otros resultados. Dice la escritura en el Salmo 34, versículo 4, dice: oré al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. O sea, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Buscar la ayuda de Dios. Buscar en Él la respuesta. O sea, depender totalmente. Por esa razón dice: oré al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. ¿Qué temores? ¿Qué temores hay en nuestra vida? Puede haber muchos. Hay una incertidumbre en cuestiones laborales, en cuestiones económicas,
en cuestiones de familia. No sabemos qué va a suceder en este 2021, pero entiendo que si dependemos de Dios, vamos a estar seguros, vamos a estar gozando o vamos a tener otro resultado, a diferencia de que si nosotros nos olvidamos o nos apartamos de Él. Por esa razón es que los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. Y sigue mencionando el autor y dice, en mi desesperación oré y el Señor me escuchó. Me salvó de todas mis dificultades. Ay, ay, ay. Cuando oramos, cuando nos acercamos, cuando realmente ya no hay una salida y realmente yo no tengo una salida más. Si no dependo de Dios, ¿qué puedo hacer? ¿A dónde vamos a llegar? Realmente no hay otra salida más que Dios. Es el único que puede guiarnos y librarnos de toda dificultad, como dice el Salmo 34 que estamos viendo. Versículo 8 dice, prueben y vean que el Señor es bueno, y qué alegría para los que se refugian en Él. Quizá tú digas, ¿en Dios? Sí, es en Dios. Ahora, no estoy diciendo que no vamos a trabajar o no vamos a poner cosas, vamos a hacer cosas. No, vamos a deshacernos de las cosas que no contribuyen y vamos a buscar a Dios. Por esa razón es que dice, prueben y vean que el Señor es bueno y qué alegría para los que se refugian en Él. Versículo 17, el Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda. Lo rescata de todas sus dificultades. Lo rescata. Y es lo que tenemos que considerar. Dios te escucha. Dios nos seguirá escuchando por su gran amor inagotable que tiene hacia tu vida, hacia mi vida, hacia las cosas que vamos a estar haciendo. Amados, así también. Ahora, así como nuestro cuerpo necesita alimentos, necesita luz, calor, oxígeno, necesita líquidos, así como nuestro cuerpo necesita. Realmente es importante que consideres que tu espíritu necesita a Dios, necesita a Dios. Tu espíritu, tu manera de pensar, para que tu manera de pensar sea diferente y percibas las cosas diferentes y las entiendas de una manera diferente como Dios las entiende, es importante que dependamos. Por ejemplo, en el Salmo 42, en el Salmo 32, 43, 44, 45, en el Salmo también 54, vemos el autor de estos salmos, vemos una actitud que él toma de buscar a Dios. Él era un director de alabanza, era un músico que vivía exiliado del pueblo, apartado. Era un hombre que no estaba en su nación, estaba en manos de sus enemigos, vivía entre los fuera o vivía fuera del pueblo de Israel. Era un hombre pero algo que noto en él, que cuando ya no hay una solución, una esperanza, él depende totalmente de Dios. Cierto que estos salmos también son proféticos, porque está describiendo el anhelo de Jesús hacia el Padre, el sentir de Jesús, la dependencia de Cristo, la dependencia que tenía Jesús hacia el Padre. Ahora, por esa razón es que en el Salmo 84, versículo 10 al 12, fíjate nada más lo que nos enseña la palabra de Dios. Es increíble, porque este hombre era un músico, era un descendiente de la tribu, de sus raíces, de la tribu de Coré. Y David lo traía como un ayudante, era un músico que estaba con él siempre. Pero desafortunadamente estaba exiliado, fuera de su comunidad, fuera de un contexto de comodidad. Y dice la Escritura que él mencionó en el Salmo 84, 10, 12, dice, un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar.
Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Pues el Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo. Ay, para Él Dios era todo. Su sol, su escudo. Él nos da gracia y gloria. Fíjate nada más las palabras de un hombre exiliado. Un hombre que no tenía oportunidad, pero él clama a Dios. Nosotros estamos exiliados en este tiempo, en nuestros hogares, apartados quizá. No podemos congregarnos, no estamos juntos. Pero si oramos a Dios, si buscamos al Señor, como la actitud que asumió este hombre, Dios en su gracia nos escucha. Por esa razón es que Él dice, pues el Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo. Él nos da gracia y gloria. El Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto. Oh Señor de los ejércitos celestiales, qué alegría tienen los que confían en ti. Oh, es increíble. ¿En qué momento tú y yo podemos clamar a Él? En este tiempo. Es una oportunidad. Ahora podemos tomar otra actitud y quejarnos, tirarnos al piso, hacer berrinches. Podemos tomar esa actitud, pero no es el deseo de Dios. Este hombre se considera que era un director de cierto grupo de alabanza que conducía a la comunidad a la presencia de Dios, al lugar de reunión. Pero ahora está en una condición de ¿qué? De exilio, en manos de sus enemigos. Y en el Salmo 42, también el versículo 1 y 2 dice, como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? O sea, ¿qué necesidad había en este hombre? Mucha. Por eso decía que como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, dice, oh Dios, el alma mía. Ese era el anhelo, esa era la actitud de este hombre cuando estaba en una condición como la que estamos en este tiempo. Estoy seguro, amados, que si buscamos a Dios con una actitud correcta, Dios puede oírnos y puede respondernos. En el Salmo 43, 3 y 4 dice, envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen, que me lleven a tu monte santo, al lugar donde vives. Allí iré al altar de Dios, a Dios mismo, la fuente de toda mi alegría. Te alabaré con arpa, oh Dios, mi Dios. Realmente el autor de estos salmos nos dan y nos muestran, ¿verdad?, la actitud que él tenía, que él vivió, o la actitud que él asumió cuando estaba en una condición como la nuestra en ese tiempo. En otras palabras, depender de Él en este tiempo es una necesidad. Es una necesidad depender de Dios. No hay otro camino. No hay otra cosa que hacer más que depender de Dios. Ahora, cuando hablo de depender de Él, ¿con qué actitud tengo que acercarme a Él? ¿Cuál debe ser la actitud correcta? Tengo que acercarme con fe. Acércate a Dios con fe. En Marcos capítulo 11, versículo 22 al 24 nos menciona, dice que Jesús, llegando a una comunidad, iba con sus discípulos. Y sus discípulos dijo, la verdad es que no traemos pan, no traemos alimentos. Y Jesús se sorprende y les dijo, hombres de poca fe, ¿no observaron ustedes y no se percataron que yo les di de comer a 5,000 personas y simplemente con 5 panes y 2 peces?
que yo les di de comer también a 4,000 personas. ¿No vieron ustedes sus milagros? Y Jesús les reprueba esa actitud, porque no había una confianza en Dios. Y Jesús les mencionó esto y les dijo, entonces Jesús les dijo a sus discípulos, tengan fe en Dios. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar. Y sucederá que cuando deben creer de verdad que ocurrió y no tener ninguna duda en su corazón, les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa. Y si creen que la han recibido, entonces será suya. Pero está hablando precisamente de tener fe en Dios. Hay que acercarnos a Él confiando en sus promesas. Número 2, tenemos que buscar acercarnos a Él con una actitud de haber perdonado a todos los que en cierta forma han dañado nuestro corazón o has permitido que tu corazón se haya dañado. En otras palabras, tenemos que acercarnos habiendo perdonado a todos, acercarnos a Dios. Por eso es que hablaba de despojarte de las cosas, los pleitos, los celos, las amarguras, los dolores, los resentimientos. Hay que dejar esas cosas y extendernos a lo que está por delante. Por esa razón es que Marcos capítulo 11, versículo 25 dice, cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guardan rencor. Cuando estén orando, primero perdonen. Primero perdonen. Primero pasa por alto esto. El daño. Ahora, tú puedes decir, bueno, es que me han ofendido, me lastimaron, me ofendieron. Ve a Jesús. Jesús le pusieron una corona de espinas. Lo llevaron cautivo. Y él no abrió su boca. Como un cordero, dice, fue llevado al matadero. Por amor a ti, por amor a mí. Por eso cuando estemos orando, dice, primero perdonen a todo aquel contra quien guardan rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Tenemos que buscar a Dios libres de situaciones que nos dañan o nos obstaculizan para que Dios nos escuche. ¿Con qué otra actitud? Dispuestos a obedecer, dispuestos a poner en práctica lo que aprendamos. En el libro de Éxodo, en el capítulo 17, el versículo del 8 en adelante, nos da una historia, ¿verdad? Que dice la Escritura que el pueblo de Israel estuvo 400 años esclavizado. Después sale por manos de Moisés, llegan a un lugar que se llama Refidim, pero resulta que más adelante en ese lugar salen unos enemigos, salen un pueblo que dijo, pues no queremos que pasen, no queremos que lleguen a su propósito. Y ellos eran el pueblo de Amalek, toda una comunidad guerrera. Los del pueblo de Israel no sabían nada de guerra, puesto que ellos habían estado cautivos por más de 400 años. Pero estos hombres era un diario vivir, ellos vivían en guerra, conocían la guerra y salen contra el pueblo de Dios. Y entonces lo que hace este Moisés es que dice, mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidim, los guerreros de Amalek lo atacaron, así que Moisés le ordenó a Josué, escoge algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalek. Mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Y Josué dice, hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalek. Entre tanto que Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de una colina cercana. Y mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían. Pero cuando él bajaba las manos, dominaban los amalecitas. Aquí vemos que a pesar de no tener la experiencia, el pueblo de Israel para guerrear, para salir a pelear, ellos obedecieron. Es lo que tenemos que hacer. Las indicaciones que recibamos, tenemos que estar dispuestos a obedecer. Pero me llama la atención algo más. ¿Qué pasa aquí? Dice que Moisés sube al monte y se lleva a 2 de sus amigos. Uno de ellos es Hur, otro de ellos es Aarón. Pero mientras él permanecía con las manos levantadas, el pueblo de Israel
comandada por Josué, dice que prevalecía en contra de sus enemigos. En otras palabras, vencían mientras él estaba orando, mientras él permanecía con sus manos en alto. Pero pasa algo importante, que dice que mientras él tenía sus manos, había una victoria. Pero llegó el momento que él se cansó. En otras palabras, hay que entender que también en ocasiones nos cansamos. Pero me llama la atención porque estos hombres, dice que al ver a Moisés que se cansa, ellos le levantan las manos para que permaneciera con sus manos. Lo hicieron que se pusiera sobre una roca y le levantan las manos. Eso significa también que en la guerra o en la lucha hay que pedir ayuda. Pero también hay que entender que también nos cansamos. Y es importante tener gente, tener amigos, tener compañeros, caminar juntos para pedir ayuda, para que pueda prevalecer lo que estamos haciendo o por lo cual estamos peleando. Por eso, amados, es tan importante que debemos de considerar la obediencia. Ahora, ¿de qué otra manera o qué actitud con qué otra actitud tengo que acercarme? Con motivos correctos. Con motivos correctos. Que mis motivaciones sean las correctas, sean con sinceridad, sean porque yo busque que el Señor sea glorificado. No para que yo brille, no, sino para que Cristo sea exaltado entre todas las cosas. ¿Qué otra actitud? Siempre deseando que se haga su voluntad y no la mía. Siempre deseando. La Escritura menciona Jesús cuando iba, acuérdense ustedes, que cuando iba a ser crucificado, menciona precisamente que en el Getsemaní, Jesús se aparta a orar y va con sus amigos lo abandonan y lo dejan. Él se aparta a orar. Cuando él regresa los encuentra dormidos y les dice, ¿por qué no han podido orar conmigo por lo menos una hora? Dice que ellos, pues ya estamos aquí otra vez, ¿verdad? Regresan y Jesús va y ora y él menciona estas escrituras. Ahí en Lucas 22. Y él dijo, Señor, si es posible, pasa de mí este momento, esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga mi voluntad. En otras palabras, estaba diciendo, mi cuerpo se niega a poder cumplir este plan. Mi cuerpo se niega aún para poder pasar este dolor. Pero Señor, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La Escritura menciona que su clamor era tan incesante, tan fuerte, que su sudor eran como gotas de sangre. Increíble. Pero después de esa situación tan complicada, porque fueron horas, dice la palabra, vino un ángel de parte de Dios y le fortaleció. Amados, Dios siempre se va a proveer para que tú y yo podamos acercarnos a Él confiadamente. Habrá momentos difíciles, sí, retos, nuevos retos también, desafíos, donde la iglesia tiene que salir hacia adelante. No sabemos cómo vamos a estar, cómo va a estar operando la economía en México, las iglesias no lo sabemos, cómo vamos a seguir. Yo anhelo que prontamente podamos reunirnos, pero si no fuera así, entonces tenemos que desarrollar estrategias para cómo llevar la palabra de Dios, para que tú la escuches y para que otras personas conozcan de Jesús. Amados, para mí es un honor, es una bendición el poder seguir buscando a Dios. Ahora, por último, para que esto sea posible, no solamente vamos a buscar a Dios, sino en todo tiempo vamos a adorarle. Vamos a exaltar su nombre.
Vamos a disponer en nuestro corazón alabanzas y adoración en todo tiempo, en todo momento. Hebreos capítulo 13, versículo 15 dice, por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo a Dios de alabanzas, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Alabemos a Dios. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 10 nos dice, cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor. O sea, quizá estés bien y te vaya bien, pero en todo momento alaba al Señor. Bendice su nombre, exaltemos su nombre. Eso es lo más sabio que tú y yo podemos hacer. Dice, cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. En el Salmo 107, versículo 21, dice que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Que ofrezcan sacrificios de agradecimiento y canten con alegría con sus gloriosos actos. ¡Wow! Es lo que tenemos que hacer. Cantar a Dios, exaltar su nombre. Dios busca verdaderos adoradores. Hombres, mujeres, jóvenes que exalten su nombre, niños que exalten su nombre. Amados, tenemos muchas cosas que hacer en este año. Deseo que Dios te bendiga, deseo que Dios te guarde, Dios te fortalezca en todos los retos que van a estar por delante y están por delante de nosotros. Me gustaría que podamos orar y poder poner en las manos del Señor todas las cosas, toda nuestra vida, todas las cosas que vamos a realizar, que Él ponga en nuestro corazón. Y así poder cumplir los sueños, no tus sueños, sino los sueños de Él. Porque ese es el deseo de Dios, que podamos cumplir sus sueños. Señor, gracias te damos hoy en esta preciosa mañana. Gracias, Jesús, por la iglesia. Gracias porque se mantiene firme, se mantiene fiel, establecida, Señor Jesús, en ti. Gracias, Padre. Te pedimos que las bendiga. Bendice a las familias, bendice a los jóvenes, a los niños. Bendice a las personas, Señor, que aún no te han conocido. Bendíceles. Te pedimos, Señor, por los que están siendo probados, los que están en un tiempo estrecho, en un tiempo, Señor, difícil, en este tiempo y en este mes. Te pedimos que les bendigas y que los fortalezcas. En tus manos les ponemos. Te doy gracias porque tú nos escuchas. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tú nos conducirás a lugares de vida. Gracias, Padre, porque tú nos amas. Gracias, Señor, por la iglesia. Amén, amén. Dios te bendiga mucho y que tengas excelente tarde. Bendiciones y gracias por estar con nosotros en este año 2021. Bendiciones.